In the space of a few years, androids have completely transformed the world in which we live. By letting androids into our homes and factories, the CyberLife Damn it. company has made them everyday technology. En inglés. The founder of CyberLife, Elijah Kamsky, is a very discreet man. Despite being the CEO of the highest valued company in the world and being voted Man of the Year by Century Magazine, he remains a mystery for most people. That's why we at KNC are so excited to be here as CyberLife opens its doors for the first time. Elijah Kamsky, could you please tell us where we are? Certainly, and welcome. We're currently in CyberLife's production center in Detroit, where all models are designed and manufactured. More than 10,000 androids come off the production line every day. Fascinating. Could you tell us what your goal was when you founded CyberLife? Well, I simply wanted to use technology to carry out all of our most annoying and repetitive tasks, so we'd have more time to enjoy life. I imagine you must have faced many challenges. Yes, there were technical challenges, but the hardest thing was to design an object that we would want to welcome into our homes. We had to imagine a machine in our own image that resembles us in every way, that moves, breathes, blinks like us, but yet is smarter and more capable than any human being. Let me show you around. Okay. We're here in production unit 4. Could you Todas explain in a parecen- few words how the androids are made? Sure, yeah, it's very simple. Parece un muñeco, chaval. We use machines to manufacture machines. The removable parts are assembled on a production line, and then we apply a synthetic skin to the whole body. A human operator checks the cognitive abilities with a pre-established protocol, and finally, the android is conditioned and sent out throughout the country. Here's the result. Say something. Hello, I am a RZ400 model. How can I be of service? You can go now. Órale. Our androids are already replacing humans in many fields. For example, they represent more than 80% of all university professors and 63% of all medical staff. Tomorrow they'll replace our soldiers, and who knows, maybe one day, our leaders, to make the best decisions in humanity's interest. Come on. Oh, ya lo tenía planeado. Replacing humans with machines has led to record unemployment of 28%. What do you think about the situation? Okay. The first steam engines also caused an increase in unemployment. But no one today would imagine turning back the clock. Artificial intelligence makes everyday lives easier. Nothing can stop progress. What's happening here is inevitable. These days, more and more people choose to live with an android rather than another human being. Does this development worry you? No. Everything's much easier with an android. They obey your orders without ever complaining. They can cook, discuss philosophy with you, have intimate relationships according to your desires. They never say no. Obviously, they are the perfect partner. Everyone deserves happiness. Why deprive yourself of so-called moral reasons when a machine can make you happy? Claro. Many science fiction books tell the story of how machines become more intelligent than us and end up confronting us. Aren't you worried about that possibility? I understand the irrational fears about artificial intelligence, but I assure you that will never happen with a CyberLife android. They're designed to obey humans. They're machines. They can't ever develop any sort of desires or form of consciousness. Are you sure? I'm absolutely certain. You can trust me. Jaja, está mintiendo. Match report closed.
Seguimos en el 9. Yep. 9 de noviembre del 2000, sepa la bola. 11:17 de la mañana. Hank. Amigable. ¿Qué pasó, Hank? ¿Está todo bien, teniente? Chris estaba patrullando anoche. Lo atacaron varios divergentes. Dijo que lo salvó Marcus en persona. ¿Chris está bien? Sí, está muy consternado, pero vivo. ¿Qué diablos? ¿Cómo encontró a Kamsky? Me acuerdo que el tipo aparecía en todos los medios cuando CyberLife comenzó a vender androides. Hice un par de llamadas y aquí estamos. Suena como esa campanita de cuando yo iba a la preparatoria. High school, como le llaman ustedes. Hola. ¡Chloe! Hola, Chloe. Hola. Soy el teniente Hank Anderson de la policía de Detroit. Vine a ver al señor Elijah Kamsky. Pasen, por favor. ¿Es Chloe? Ok. Le avisaré a Elijah que están aquí. Pónganse cómodos, por favor. Muy bien. Espera al androide. Nada más eso tengo que hacer. Quiero investigar algo. Pónganse cómodos, dice. Un triángulo. Qué linda chica. Tiene razón. Amanda. ¿Pero qué? Profesora de IA. Oh, y graduado ahora. Es muy bonita. ¿Es bonito aquí? Creo que los androides no han sido malos para todos. Estás a punto de conocer a tu creador. ¿Qué se siente? Kamsky es uno de los grandes genios del siglo XXI. Será muy interesante verlo en persona. A veces me gustaría ver a mi creador frente a frente. Yo también. Pero no se Me puede. Nos gustaría quemamos. decirle un par de cosas. ¿Por qué me senté? Ah, esta planta está bonita. Ah, una cosa que sí digo aquí. Me gustan mucho las flores. Eso sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Elijah los verá ahora. ¿Ya? ¡Espérate! ¡Todavía no es hora! Bueno, ya me llegué a la... Señor Kamsky. Un llama, momento, muchacha? por favor. Un momento, por favor. ¡Oh! Androidas. No me pueden salir desnudas porque eso no lo voy a poder... No soy bueno para editar, ¿eh? Voy a salvar a mi creador. Hola, muchachas. Una pintura. Kamsky. ¿Qué onda con las Lois? ¿Ese es el tipo de él?
¿Qué están hablando las cosas? Soy el teniente Anderson. Él es Connor. ¿En qué puedo ayudarlo, teniente? Investigamos a los divergentes. Sé que dejó Cyberlife hace unos años, pero esperaba que pudiera decirnos algo que no sepamos. Los divergentes son fascinantes, ¿no es así? Seres perfectos que tienen una inteligencia infinita y ahora libre albedrío. Las máquinas son tan superiores a nosotros que era inevitable un enfrentamiento. El logro más grande de la humanidad amenaza con llevarla a su destrucción. ¿No es irónico? Algo en el programa de los divergentes parece emular las emociones. Pensamos que usted podría saber cómo ocurre eso. Todas las ideas son virus que se propagan como epidemias. El deseo de ser libre es una enfermedad contagiosa. No estoy aquí para filosofar. Las máquinas que creo podrían estar planeando una revolución. O nos da información útil o nos largamos de aquí. ¿Y qué me dices tú, Connor? ¿De qué lado estás? Estoy del lado de los humanos, por supuesto. Sí, estás programado para decir eso. Pero tú... ¿qué quieres realmente? No quiero nada. Soy una máquina. ¿Chloe? De seguro conocen la prueba de Turing. Una mera formalidad. Hermosa por siempre. Algoritmos y capacidad computacional. Lo que me interesa es si las máquinas pueden sentir empatía. Le llamo la prueba de Kamsky. Verán que es algo muy sencillo. Magnífica. ¿No es así? Uno de los primeros modelos inteligentes que desarrolló Cyberlife. Joven y hermosa por siempre. Una flor que nunca se marchita. ¿Pero qué es en realidad? ¿Un pedazo de plástico que imita a un humano? ¿O un ser vivo con alma? Tú sabrás si respondes o no esa fascinante pregunta, Connor. Destruye esta máquina y te diré todo lo que sé. O perdónale la vida, si crees que la tiene. Pero entonces te irás sin ninguna respuesta de mi parte. Ok, creo que eso es todo. Ven, vámonos, Connor. Perdón por ¿Qué es sacarlo más de la importante piscina. para ti, Connor? ¿Tu investigación o la vida de esta androide? Decide quién eres. ¿Una máquina obediente? ¿O un ser vivo dotado de libre albedrío? Ya es suficiente, Connor. Nos vamos. Aprieta el gatillo ¡Connor! ¡No! y te diré lo que quieres saber. Fascinante. La última oportunidad de Cyberlife para salvar a la humanidad. Es un divergente. Yo... no soy divergente. Preferiste salvar a una máquina en lugar de cumplir tu misión. Viste a esta androide como un ser viviente. Mostraste empatía. Se aproxima una guerra y deberás elegir un lado. Traicionarás a tu propio pueblo o enfrentarás a tus creadores. ¿Qué podría ser peor que tener que elegir entre dos males? Hay que irnos de aquí.
Por cierto, siempre dejo una salida de emergencia en mis programas. Nunca se sabe. Una salida de emergencia. ¿Por qué no disparaste? La miré a los ojos y no pude. Es todo. Siempre dices que harías lo que fuera para cumplir la misión. Pudiste obtener información y no hiciste nada. Ya sé lo que debía haber hecho. Le digo que no pude. Lo lamento. ¿De acuerdo? Tal vez hiciste lo correcto. Ok. Encuéntrate con Kamsky. Eso que es lo que decía. Sí, obviamente había... Ay, no lo puedo mover. Ahí está. Había otra opción. Pero yo no quiero matar. Porque Chloe es mi amiga. ¿A Chloe? Ay, Chloe no me ayuda. O tal vez sí me ayuda. Chloe. Bueno, aquí estuvo esta. Nos vemos hasta la próxima. Un poco corta, pero suficiente. Hasta luego. Bye bye. Mátame. Oh, yo hablo en japonés, por eso. Threat